El Arsenal está siendo uno de los ganadores de este mercado de verano 2023 y en este vídeo os voy a explicar el porqué y vamos a analizar la llegada de Kai Havertz, de Declan Rice y de Timber al conjunto londinense. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo dedicado a uno de los principales protagonistas, a uno de los clubes que más está invirtiendo, que más ha invertido en este mercado de verano 2023 y para mí lo está haciendo con un éxito rotundo. Inversiones que además de, darle un salto de calidad importante, encajan a la perfección en el estilo de juego, en lo que necesitan tanto por edad como por virtudes el equipo de un Mikel Arteta, que quiere más, que hizo una temporada 2022-2023 muy buena en Premier League, sorprendiendo a todo el mundo, siendo, líder del campeonato inglés durante un gran número de jornadas, peleando hasta el final o intentando pelear hasta el final con un imbatible Manchester City dirigido por Pep Guardiola. Ese salto de nivel, ese salto de calidad lo ha aprovechado el Arsenal de maravilla, haciendo un mercado en el que ha sido un conjunto muy ambicioso, en el que se han dado cuenta de que podían dar, ese paso hacia adelante después de la gran temporada que hizo en la campaña anterior, como os decía antes, sorprendiendo a todo el mundo, y el equipo Gunner, la verdad es que parece haberlo entendido a la perfección, gastando muchísimo dinero, alrededor de 200 millones de euros. Sí, a los fichajes le restamos también los jugadores que se han marchado, que han dejado aproximadamente entre 30 y 40 millones de euros, dependiendo de dónde lo miréis exactamente, pero lo cierto es que es un crecimiento importante lo que representa este mercado de verano, en mi opinión, para el conjunto de un Mikel Arteta, que ve como su centro del campo ha subido clarísimamente de nivel y que en la zaga, con la llegada de Timber, el equipo también ha superado o ha mejorado claramente en un aspecto que en el final de la temporada pasada se vio que era una clara debilidad, como es esa rotación en los centrales cuando tenía que jugar, sobre todo en ese tramo final, un Holding que no estaba preparado, ¿no?, para rendir a ese nivel que ya demandaba el Arsenal en la temporada 2022-2023. 3 fichajes, más de 230 millones de euros de inversión, con la llegada de Declan Rice procedente del West Ham, la de Kai Havertz procedente del Chelsea y la de Timber procedente del Ajax. Vamos a analizar todas ellas, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre estos fichajes del Arsenal, cuál de los 3 os gusta más, cuál creéis que va a rendir mejor, si creéis que alguno de ellos está, demasiado inflado su precio. Todo me lo podéis dejar abajo, como siempre os leo y ahí vamos debatiendo. Vamos a comenzar por ese cambio de chip, para mí lo más importante. El Arsenal ha entendido cuál era su nueva posición en el mercado. En las últimas temporadas venía siendo un equipo que necesitaba fichar talento joven, que necesitaba, construir un proyecto poco a poco, porque había perdido ese estatus, ¿no?, de equipo enorme dentro de la Premier League, de equipo que podía pelear por los títulos más importantes. Después de alguna mala temporada con Mikel Arteta, su director deportivo y la propiedad del Arsenal le había dado mucha confianza a Mikel Arteta, habían fijado ese objetivo de volver a la Champions, y lo cierto es que el conjunto Gunner, hizo una temporada 22-23 en la que, como os comentaba anteriormente, sorprendió a todo el mundo, fue segundo clasificado, durante muchas jornadas fue primero, y aunque en el resto de competiciones no estuvo, para mí, cerca de ese gran nivel, lo cierto es que esa posición, su estilo de juego, su capacidad para ganar muchos partidos, para enamorar con un estilo de juego a la vez que asociativo, también muy vertical, es lo que ha permitido al Arsenal, tomar ventaja en este mercado. Y lo más importante es que la han aprovechado, entendiendo desde la propiedad hasta el entrenador que era el momento de, gastar dinero, de hacer una gran inversión y de atraer a jugadores importantes, jugadores que eran pretendidos por otros grandes clubes,
pero que, bueno, pues que el Arsenal ha podido convencer, ¿no? Muy importante también la figura aquí de Mikel Arteta y el estilo de juego tan atractivo que ha demostrado el conjunto londinense en esta última temporada en Premier League. Todos en la estructura del Arsenal han entendido que este era el verano propicio para dar ese salto de calidad a través de una gran inversión y, bueno, pues atrayendo jugadores de un nivel superior a los que tenían en plantilla, ¿no? Al final vemos equipos que por unas circunstancias o por otras, por la liga donde juegan o por los jugadores que tienen, no entienden o no son capaces de dar esos saltos que al final son los que te llevan a que el crecimiento de un club o de un equipo llegue, ¿no? Al final, equipos que hacen una temporada buena, creo que, bueno, pues los vemos todos, pero es muy difícil no solo mantenerse en esa temporada, sino intentar dar ese salto de calidad, y el Arsenal con esta inversión yo creo que está preparado para hacerlo, ¿no? Al final, luego los resultados nos dirán si ha salido bien, si ha salido mal, eso es otro tema, pero los pasos hacia ese resultado parece el correcto, ese camino hacia lograr el resultado por parte del Arsenal parece más que correcto en este mercado de verano 2023. Todos en la estructura, todos los ejecutivos, también meto ahí a Mikel Arteta, han entendido eso y es muy importante de cara al crecimiento del Arsenal para la temporada 2023-2024, donde ya os digo que aunque, bueno, pues ha incorporado jugadores importantes que le dan ese salto de nivel, parece o sigue pareciendo difícil que pueda ganar la Premier League frente a un equipo como el Manchester City o el Liverpool, del que yo espero bastante, bueno, mucho más que en la temporada pasada, pero bueno, creo que puede ser la principal alternativa en la pelea por ese título, ya que además el Arsenal va a tener, después de varias temporadas, la opción o la oportunidad de jugar en Champions League, y sabemos que esos partidos martes y miércoles no permiten apenas rotación. Uno de los fichajes, o para mí el fichaje que le da un mayor salto de calidad al Arsenal, sobre todo en el corto plazo, es la llegada de Kai Havertz procedente del Chelsea a cambio de 75 millones de euros. El futbolista alemán de 24 años que ha abandonado Stamford Bridge para recalar en el Emirates Stadium, aprovechando para mí el conjunto ganar la situación del Chelsea, bueno, pues que también yo creo que no le han sacado todo el jugo que podía o que tenía dentro este jugador, un futbolista que ya ha demostrado, que lo demostró en Alemania y que con el Chelsea también lo ha demostrado, que tiene esa capacidad de bueno, pues ir flotando entre líneas, de jugar por momentos más cerca de la zona de tres cuartos, también de pisar el área, de marcar goles, porque pese a que sus cifras como delantero centro no son, bueno, pues no son buenas, sus cifras como llegador, como jugador, como media punta sí que lo son, ¿no? Que al final son las cualidades que tiene este jugador y por las que el Chelsea hace un par de temporadas pagó muchísimo dinero, ¿no? El Arsenal, como os digo, ha aprovechado esa mala gestión para mí de este jugador que ha tenido el Chelsea, lo ha terminado sacando de Stamford Bridge, lo ha fichado por 75 millones, un futbolista ya con un nivel probado en la Super Elite, que marcó el gol decisivo en una final de Champions, eso vale muchísimo dinero, un futbolista que está llamado en principio para jugar como interior izquierdo, pero que también puede ser la alternativa para ser el delantero cuando Gabriel Jesús no pueda estar, y que para mí lo más importante es que genera o permite o da un salto de calidad muy importante con respecto a un Granit Xhaka, que venía de hacer para mí seguramente su mejor temporada, no solo en Premier sino de toda su vida, pero que ha decidido marcharse a Alemania, volver a la Bundesliga y jugar en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a cambio de aproximadamente 30 millones de euros, ¿no? Una cifra que también le sirve al conjunto ganer para, bueno, pues para que el gasto neto al final sea menor y esté cerca, rondando los 200 millones de euros. Para mí, Kai Havertz, como os digo, le va a dar un salto de calidad muy importante a ese interior izquierdo de un Arsenal, que ya sabéis que normalmente lo hemos hablado aquí alguna vez en el canal, que viene jugando con esa especie de 3-2-4-1, 3-4-3, con los jugadores del centro del campo colocados en una especie de cuadrado, con el pivote acompañando a un Zinchenko que abandona el lateral izquierdo y que se mete como un centrocampista más, y los interiores arriba con en principio Havertz en la izquierda y Odegaard en la derecha, ¿no? Muy parecido a lo que hace el Manchester City, también parecido a lo que hace el Fútbol Club Barcelona en la Liga Española, pero bueno, con jugadores diferentes, arriesgando un poquito más, Mikel Arteta
ya que mete directamente a uno de los laterales, lo mete como centrocampista y deja a los extremos muy abiertos arriba para intentar fijar a la defensa rival. Un jugador que yo creo que está preparado para rendir al máximo nivel y que la única duda que me genera es defensivamente, ¿no? Ya que el Arsenal seguramente lo vamos a ver a la hora de defender, plantarse en ese 4-5-1, 4-4-2 y la pareja de centrocampistas en esa línea de 4 del centro va a ser la formada por Declan Rice y por, en principio, Kai Havertz, ¿no? Veremos, porque ahí el alemán seguramente no es tan bueno, seguramente no es tan bueno como Granit Xhaka, que estaba más acostumbrado a ser un jugador que en ese aspecto defensivo brillase más, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que podemos ver una pequeña diferencia, pero la diferencia en ataque para mí es que es muy notable, va a ser muy clara, un Havertz que tiene llegada, que tiene gol, que tiene capacidad para entender muy bien cómo colocarse en esa zona de tres cuartos, que además tiene una tremenda calidad, no solo para esconder el balón, sino también para meter pases filtrados, que lee muy bien cuándo llegar al área, las zonas de remate. Me parece un fichaje muy bueno, y por una cifra, 75 millones de euros, que creo que, bueno, pues pese a que es alta, obviamente es una cifra muy alta. Creo que tampoco es para llevarnos las manos a la cabeza si tenemos en cuenta la edad y lo que ha demostrado ya este jugador, que, como os digo, marcó el gol decisivo en una final de Champions, ¿no? En ese duelo entre el Chelsea y el Manchester City. Hablamos ahora también de otro enorme fichaje del Arsenal, en este caso el que se ha convertido en este momento, dependiendo de variables, bueno, en el jugador inglés más caro de la historia. Cerca de Jude Bellingham. Veremos, como os digo, cómo quedan finalmente las variables, pero el ex del West Ham United abandona el Estadio Olímpico de Londres para jugar en el Emirates Stadium a cambio de 116 millones de euros fijos, más 5 posibles en variables. Una gran inversión para mejorar, una gran inversión para hacerse con un futbolista que ya ha demostrado muchísimo, que es cierto que en grandes escenarios, sobre todo, no lo hemos visto en Champions, no lo hemos visto en un equipo que pelee por ganar todos los partidos, siendo el favorito a ello. Esto obviamente le quita un poquito de nivel a la candidatura de Declan Rice, ¿no? A esta gran inversión, pero lo cierto es que a mí me parece un jugador muy preparado, que ha hecho todo lo posible estando en el West Ham para demostrar que está preparado para este salto de calidad. Tiene 24 años, es capitán, es indiscutible en la selección inglesa, es un gran recuperador de balones, aunque tiene más cosas que ofrecer, no solo brilla defensivamente. Es un jugador que tiene la capacidad de conducir, de romper líneas a través de sus conducciones, que también destaca en los pases progresivos, algo que, bueno, pues he revisado también a través de la estadística, y que tiene un físico y una personalidad, que lo hacen uno de los jugadores más destacados del mundo en esa posición del mediocentro. Seguramente es top 7, top 5 mediocentros del mundo, y todo ello pese a jugar en un equipo que no tiene las máximas aspiraciones, como era, mejor dicho, el West Ham, con el que acababa contrato, tan solo le quedaba una temporada, y pese a ello el equipo londinense ha sido capaz de quitarle o de sacarle al Arsenal 116 millones de euros, también, provocado por el gran interés que tenía el Manchester City, que, si no recuerdo mal, llegó a ofrecer 90 millones de libras más 10 en variables. Finalmente fue el Arsenal el que se terminó llevando a este jugador, que ya desde sus primeras palabras ha demostrado la ambición de querer ganar la Champions, de querer ganar la Premier League, y yo creo que esto también habla bastante bien de, como os decía, ¿no?, de esa personalidad, de esa mentalidad. Un jugador que desde muy joven ha sido capitán también del West Ham United, tras la retirada de Mark Noble, ¿no?, del mítico capitán del conjunto Hammer. Lo cierto es que para mí Declan Rice le da un salto de calidad muy importante a Thomas Partey, un Thomas Partey que tuvo, mejor dicho, una buena temporada en la campaña anterior, pero que da la impresión de que como máximo tiene lo que vimos en esa 22-23, mientras que Declan Rice, la impresión, o al menos mi opinión, es que puede llegar a ser el mejor pivote del mundo en algún momento de su carrera, ¿no? Y mientras que Thomas, eso parece que no le da lo suficiente, que no tiene el nivel suficiente en algunos aspectos para llegar a colocarse o para situarse en ese escalón final, ¿no? A mí me da esa impresión. Creo que el Arsenal también da un salto de calidad muy importante en varios aspectos,
y veremos si finalmente para completar este movimiento de llegada se termina dando también la salida de un Thomas Partey, que puede dejar una importante cantidad de dinero también. Se hablaba alrededor de 30-40 millones de euros si termina saliendo del Arsenal, ya que va a tener imposible ser titular con la llegada de Declan Rice, al que tampoco descarto que veamos, bueno, pues en ese rol en el que Pep Guardiola ha utilizado a John Stones, ¿no? Un jugador que a lo largo de su carrera también ha jugado como central, a lo largo de su etapa de formación también, que debutó en Premier League jugando como central, si no recuerdo mal, alguno de sus primeros partidos, que ha disputado ahí algunos encuentros, aunque él siempre ha destacado que le gusta mucho más jugar como centrocampista. Veremos, yo no descartaría que esa línea de 3 atrás para comenzar los ataques de Mikel Arteta ahora como mínimo se pruebe que Declan Rice pueda jugar en esa posición. Veremos lo que ocurre, pero como os digo, ahora el centro del campo del Arsenal está formado en el tridente titular por Declan Rice, por Kai Havertz y por Martin Odegaard, un tridente que yo sinceramente sí me creo que pueda ganar la Premier League. Otra cosa, si miramos al resto del equipo, si miramos a la rotación, seguramente aún veremos difícil que este conjunto de Mikel Arteta le pueda ganar el título de la Liga Inglesa al Manchester City, pero si nos fijamos, como os digo, solo en ese tridente del centro del campo, el salto de calidad con respecto al de la temporada pasada es muy grande para mí y ya da fiabilidad, ¿no? A mí al menos me da una sensación de solidez y de creatividad, bueno, pues muy superior a lo que veníamos viendo en el conjunto Gunner en las últimas temporadas, sin querer desmerecer obviamente el gran nivel o la gran temporada que además hicieron tanto Thomas como Xhaka en la campaña anterior, pero me parece evidente que Rice y que Havertz le dan ese próximo nivel o ese máximo nivel al Arsenal, ¿no? Veremos cómo se entienden estos dos fichajes con el resto de sus compañeros, aunque parecen encajar a la absoluta perfección. El único pero, la única duda, como os decía antes, es ese aspecto defensivo de Kai Havertz con respecto a Xhaka, donde ahí yo creo que sí, el Arsenal va a perder algo de solidez, ¿no? De seguridad defensiva. Para terminar, nos vamos a un fichaje, la llegada de Timber al conjunto Gunner, que también sirve para mí, para entender el buen pronóstico de los problemas que tuvo el equipo de Mikel Arteta en las últimas jornadas de la temporada pasada, ¿no? En Premier League, que le hicieron quedarse al final sin opciones reales de pelear hasta el último partido el título de Premier con el Manchester City. Después de esas lesiones de Saliba, también de algún problema físico, tanto de Ben White como de Tomiyasu, tocó que jugase Rob Holding, y para que eso no vuelva a ocurrir, para que ese jugador no vuelva a tener importancia en la rotación defensiva del Arsenal, el conjunto Gunner ha decidido gastarse 40 millones de euros, invertir 40 millones de euros en la llegada de Jurrien Timber, procedente del Ajax, jugador de 22 años, 1,79 como central, puede actuar tanto en ese eje de la zaga como en el lateral derecho, una apuesta lógica por virtudes y por necesidad, un futbolista, bueno, pues de la cantera del Ajax, que brilla sobre todo, bueno, pues en ese inicio de los ataques, que tiene una capacidad espectacular para conducir, para meterse en campo rival, para filtrar pases, puede, como os digo, jugar como lateral derecho. Lo hemos visto también con su selección jugando mucho en línea de 3 como jugador por la derecha, un jugador que físicamente a mí me despierta alguna duda, sobre todo de cómo se va a adaptar al nivel físico de la Premier League, y ese es el principal problema, ¿no? O el único problema que yo le veo a este fichaje, porque como os comento, por virtudes y por necesidad que tenía el equipo de Mikel Arteta, encaja a la perfección, un futbolista que además tampoco, pues tiene un precio enorme, no te vas a 80, 70, 60 millones de euros, un complemento, ¿no? En principio, William Saliba, después de de la exhibición brutal que se convirtió en el mejor central de la temporada pasada en Premier, necesita simplemente un jugador que pueda ser su complemento, que pueda darle minutos de descanso, y para eso Jurrien Timber, tanto como central como lateral derecho, yo creo que puede cumplir a la perfección por darle también esa polivalencia, algo que también puede hacer Ben White o que puede hacer también el propio Tomiyasu, ¿no? Por lo tanto, me parece también otro fichaje de un calado menor, obviamente de una magnitud menor, de una importancia menor, pero que viene a completar una plantilla del Arsenal
que de cara a la temporada 23-24 está llamada a hacer un buen papel en Premier League de nuevo, a quedar sí o sí entre los 4 primeros. Yo las opciones de ser el que peleó con el Manchester City la Premier hasta el final lo veo muy complicado, lo comentaba antes. Me parece que le sigue faltando al equipo de Mikel Arteta algo de nivel en la rotación, pero bueno, para mí el salto de calidad es importante con respecto a la 22-23. Ahí vemos ese 11 que estaría formado por Aaron Ramsdale, Ben White como lateral derecho, William Saliba, Gabriel Magalhães y Zinchenko en la defensa, Declan Rice, Kai Havertz y Odegaard en el centro del campo. Espectacular este tridente. Arriba Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli y Bukayo Saka, ¿no? Un Arsenal que va a afrontar la temporada 23-24, donde vuelve a la Champions League y donde tiene una exigencia mayor en Premier, con más garantías gracias a sus 3 muy buenos movimientos en el mercado de fichajes. Primero, Kai Havertz, 75 millones, después Declan Rice, 116 millones, y para terminar, Jurrien Timber en el centro de la defensa, en principio para ser una pieza más de rotación, para subir el nivel de esa segunda unidad en el equipo de Mikel Arteta. El Arsenal, sin duda, es de momento uno de los grandes ganadores de este mercado de verano 2023. Como siempre, os pido vuestra opinión en comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.